Gracias, músicos. Si tienen sus Biblias, por favor, en esta mañana, busquen el libro de Romanos. Romanos, la culminación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Y el versículo 2, que es un versículo muy especial para mí personalmente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la mayor palabra que pienso que jamás se haya hablado. Porque la ley del Espíritu de vida, Dani lo estaba mencionando, de cómo el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y podemos anexar lo siguiente: el mover del Espíritu siempre es el principio de la vida. Gloria a Dios. El mover del Espíritu Santo siempre es el principio de la vida. Alguien debe de alegrarse en este lugar. Alabado Dios. Quiero usar por tema, mientras predico este día, una palabra, y esa palabra encierra algo muy grande: santificación. Santificación, la gran doctrina de la Biblia de la santificación. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, mientras ministramos el día de hoy, lo hacemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. En nosotros, Señor, no podemos hacer nada. En nosotros somos nada. Pero contigo podemos hacer todas las cosas. Y yo pido que así como tú unges al pueblo para escuchar, que nos unjas para enseñar, para predicar, proclamar tu gloriosa palabra en este tema tan importante. Y lo pido todo en el santo nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Alguien dijo que la justificación es la liberación de la penalidad del pecado. La santificación es libertad del poder del pecado. Oh, gloria a Dios. Lo voy a repetir otra vez. Justificación, lo que sucede en el momento cuando la persona nace de nuevo. Justificación es libertad de la penalidad del pecado, y esa penalidad es muerte. Esa penalidad es un infierno eterno. Esa penalidad es el lago de fuego, pero en un momento. Gloria a Dios. Robert debe de saltar. Debes de adorar a Dios, debes de exaltar a Dios ahora mismo, debes de decir aleluya, debes de decir gloria a Dios, debes de decir gracias Jesús. Libertad de la penalidad de la muerte. Dios, ayúdanos. Pero la santificación es libertad de la atadura del poder de la muerte espiritual causada por el pecado. La santificación es una palabra que casi ya no se usa en la mayoría de las iglesias. La mayoría de los cristianos ni siquiera saben realmente qué es la santificación. La mayoría de los predicadores tampoco. La santificación es la cosa más importante, la obra más importante en su vida como creyente. Obviamente, una persona que no ha creído y viene a Cristo y viene a ser creyente, la justificación es la cosa más importante. Pero una vez es salvo, la santificación es el aspecto más importante de su experiencia cristiana
porque sobrepasa todo lo demás. Triste decirlo, la mayoría de los cristianos no saben lo que es. La santificación y la santidad vienen de la misma palabra griega. Cada una significa lo mismo: santidad, santificación, santificación y santidad. Es lo mismo. El hombre ha tratado de tratar ese tema. Probablemente los hermanos Wesley, John y Charles Wesley, hicieron al mundo conocer lo que era la santificación, como nadie más lo hizo antes de su tiempo, aparte del apóstol Pablo, claro, y los 12 discípulos originales, apóstoles. Pero aparte de eso, los hermanos Wesley, cientos y cientos de años después de Cristo, en los 1700 empezaron a hacer al mundo cristiano conocer la santificación. Pero su idea realmente estaba errada. Lo que propagaron y enseñaron estaba errado. Que la persona venía al altar y entonces iba a haber una experiencia, y estoy hablando de cristianos, no gente que no ha creído, creyentes. Y tendrían un toque de Dios. Y eso es maravilloso, eso es grande y poderoso. Pero declaraban entonces que esa persona ahora estaba santificada. Pero realmente la santificación no tiene nada que ver con eso. Tan maravilloso como es eso. Y luego en los últimos 100 años, denominaciones pentecostales empezaron a enseñar la santificación con la misma orden que los Wesleys. Pero algunos anexaron de que tenía esa experiencia, era salvo, ahora es santificado y luego es perfecto sin pecado. Nunca pecará otra vez. Me sorprendió realmente. Yo conocí al doctor Fiennes Jennings Dake años atrás en Atlanta, Georgia, mientras predicaba una campaña. La Biblia Dake es una buena Biblia, Biblia de estudio, ¿no? Y él probablemente era uno de los mejores eruditos en la palabra de Dios. Él era miembro de esa denominación, y no lo digo de una manera negativa en contra de la denominación, porque son gente buena que ama a Dios. Pero 50 o 30 predicadores estaban afuera del edificio y estaban discutiendo lo que estamos discutiendo ahora mismo. Y uno de los predicadores estaba firme de que él era santificado y yo no tengo pecado y yo nunca pecaré otra vez. Eso decía, una persona tiene que, a mejor argumento que el discutir con Fiennes Dake, ¿no? Tiene que tener. Bueno, el hermano Dake molestó tanto a este hombre bíblicamente que este hombre sin pecado perdió el temperamento. Y levantó el puño. Estoy hablando en serio. Y si no lo hubiesen agarrado, le iba a pegar al hermano Dake. Eso es la perfección sin pecado. La santificación realmente no es lo que hace, sino lo que cree. Y si cree correctamente, empezará a hacer lo correcto. Ahora voy a repetir eso otra vez. Si cree correctamente, y eso quiere decir poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, y mantiene su creencia en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, entonces eso constituye santificación. Ahora, lo voy a decir de esta manera: la santificación viene en dos partes.
Primera de Corintios 6:11, creo que dice que somos lavados, que somos santificados y somos justificados y glorificados. Bueno, seremos glorificados cuando venga el Señor. Pero note que Él pone la santificación antes de la justificación. Ahora, eso va en contra de nuestro pensar, pero una vez lo explique, será más claro. Usted es lavado, primero que nada, en el Espíritu. Es santificado y luego es justificado. Todo sucede en el momento de conversión, cuando usted cree. No es algo que usted siente o algo que hace, es algo que usted cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, bueno, y esto tal vez suene como que me estoy contradiciendo, pero lo voy a explicar. Cuando usted es lavado y santificado, es algo instantáneo y usted es hecho ante los ojos de Dios perfecto y sin pecado. Escúchalo bien, porque Dios no puede aceptar nada más o nada menos que perfección. Eso estuvo muy débil. Pero, así como se dieron cuenta, hay mucha diferencia en su posición, entre su posición y condición. Su posición es una de santificación, perfección ante los ojos de Dios. Todo el pecado se ha ido, todo ha sido lavado. Tan así como Tara y Brian lo cantaron el día de hoy, esas canciones decían que esas cadenas se habían ido por la gracia de Dios y es perfecto. Porque Dios no puede aceptar nada menos que eso. Pero entra, que es realmente una obra de toda la vida, usted entra en la segunda etapa, que es una etapa progresiva, una santificación progresiva, donde el Espíritu Santo está laboreando para llevar su estado al nivel de su posición, su condición al nivel de su posición. Todo el mundo en este lugar, creo que puedo decirlo así, sin temor a contradicción. Usted está más cerca del Señor este año de lo que estuvo en este tiempo el año pasado. Porque está creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Anoche nuestras bisnietas estaban en la casa y Caroline tiene 4 años de edad. Ella se lo sabe todo. Así que yo estornudé y ella dijo: abuelo, cuando tienes que estornudar, tápate la boca para que no le caiga eso a otros. Quería pegarle yo, le quería pegar. Ella estaba en lo cierto, estaba en lo correcto. Pero ella no sabía eso hace un año atrás. Pero ahora lo sabe y hay cosas que usted no sabía hace un año atrás que ahora sí conoce. Gloria a Dios. Así que el Espíritu Santo está en su corazón y su vida para llevar su estado al nivel de su posición. Y es que su posición nunca cambia. Se queda igual siempre, porque usted no puede mejorar la perfección. Pero su estado, eso es como uno de esos delfines que están en el mar. Ese es su estado. Su posición es sólida. Está en Cristo. Gloria a Dios, porque está en Cristo es perfecta. Pero su condición, amigos, esa no está tan bien.
Un amigo que ya partió con el Señor, él predicó acá cuando se edificó la iglesia inicialmente. Y él edificó una gran iglesia aquí en el sur de Luisiana, una gran iglesia. Muchas personas salvas, su vida fue un testimonio de fe. Y él entregó esta ilustración de sí mismo. Él era un hombre que trabajaba en una petrolera, excavando. Y esas personas, bueno, esa gente que trabaja allí, los que trabajan en esas excavaciones, si no hacen el trabajo bien pueden matar a alguien. Y él era uno de los que dirigía, y era un hombre muy grande, fuerte, y él era profano, un hombre vil, era un hombre que no vivía para Dios, y él no pensaba dos veces si tenía que tumbarle un diente con un puño, pero una noche entregó su corazón a Cristo. Jesús llegó a su corazón. Cuando llegó al trabajo el otro día, reunió a sus empleados y les dijo: caballeros, aquí tienen un nuevo jefe. Entregué mi corazón a Jesucristo anoche y yo no soy el mismo hombre que yo era, porque él era un hombre muy rudo. Bueno, el diablo siempre, y aquí viene el enemigo. Él siempre llega. Piensas que eres salvo y lleno del Espíritu Santo. Usted piensa eso es salvo, santificado, bautizado con el Espíritu Santo, y el diablo ya no me va a molestar más. Buena suerte. Y un muchacho con el que había tenido problemas porque no hacía el trabajo bien, él le había dicho: no hagas eso otra vez. Algo peligroso. Y la persona lo volvió a hacer. Y mi amigo le presentó el puño, le pegó que lo tumbó como si, bueno, casi le rompe la nariz. Y en el momento que le pegó, pensó: oh Dios, ¿qué he hecho? Él salió del lugar de trabajo, buscó unos árboles y se paró allí, lloró diciendo: Señor. Y el diablo aprovecha situaciones así. Le decía: tú no eres salvo. Si fueras salvo, tú nunca hubieses hecho algo así. ¿Alguna vez el diablo le ha dicho esa cosita en algún momento? Yo le veo los rostros y me doy cuenta de que sí. ¡No eres salvo! Él dijo: Señor Dios, yo pensaba que yo era salvo, y si hubiese sido salvo no le hubieses pegado a ese hombre, le rompiste la cara, tu vida supuestamente fue cambiada anoche. Y en ese momento el Señor le habló a su corazón. Él no le deja, Él no le abandona. Gracias a Dios que Él no le abandona. Él no le abandona. El Señor le dijo: hijo, la semana pasada si hubieses hecho eso, no te hubieses molestado, le hubieses dicho: qué bueno, aprende ahora la lección. Pero en esta ocasión, cuando lo hiciste, esto te enferma lo que hiciste, eso muestra que eres salvo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien. Ahora, Pablo dijo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Eso es 1 Corintios 1:17, si lo está buscando en su Biblia. 1 Corintios, pueden ponerlo en la pantalla si lo tienen disponible. 1 Corintios, si no, entonces yo voy a subir allá arriba y... Oh Dios, ayúdanos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, y entiendan esta última parte, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Ahí está en la pantalla. Quiero que lo vean. Eso es la cruz de Cristo. Para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Ahora, ¿está él criticando aquí o poniendo a un lado el bautismo en las aguas? No, de ninguna manera. Pero los de Corintios estaban llegando al punto donde ellos estaban jactándose de quién los había bautizado y el hecho de que eran bautizados. Algunos decían, oh, Pedro fue quien me bautizó. Otros, 2 o 3 decían, oh, no, fue Pablo, Apolos me bautizó a mí. Y eso es lo que Pablo está hablando acá, que usted no permite, y permítame poner esto en su mente. El bautismo en las aguas es bíblico, claro que lo es. La Santa Cena es bíblica, claro que sí. La confesión de la palabra de Dios es bíblica, claro que lo es. Todas esas cosas. Pero el énfasis siempre debe de estar en la cruz de Cristo. Ahora la pregunta se puede hacer, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo y este crucificado. Porque Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio no con sabidurías de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Volviendo al bautismo por un momento, Francis y yo estábamos en algún lugar y entramos a la tienda y Pat Boone estaba allí. Él era muy amable y me dijo, quiero que tú y Francis lleguen a mi casa y se queden allí un tiempo con nosotros esta tarde. Le dije, bien. Así que fuimos hasta allí y le pregunté de su salvación, de lo que el Señor había hecho en su vida. Y me dijo, hermano Swaggart, mire, yo creo que yo bauticé cientos de personas en mi piscina, en la parte de atrás de mi casa. Y él dijo, recuerdo mirando ahora, ninguna de esa gente había sido salva. Yo ni siquiera estaba salvo personalmente, pero era miembro de una denominación que pensaba que el bautismo en las aguas salvaba, y no es así. No puede ser. Ahora, no me malinterprete, el bautismo en las aguas es correcto, es bíblico y debe de ser bautizado. No puedo imaginar un cristiano que no quiere ser bautizado, pero eso no le salva. Es fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz que le salva. El hombre en la cruz al lado de Cristo que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él no podía ser bautizado en las aguas en ese momento. Y Dios no tenía un plan de salvación para ese y otros para los demás, o uno antes de la cruz y otro ahora. Siempre ha sido el mismo plan. Y usted dice, bueno, pero antes de la cruz, ¿cómo eran salvos? Eran salvos confiando en lo que los sacrificios representaban y a qué señalaban. La sangre de machos cabríos no les podía salvar, pero lo que ese sacrificio representaba, fe, sí podía, y lo hizo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Si el predicador no está predicando la cruz, no está predicando el Evangelio. Quiero que usted entienda esto. Cuando David contó a Israel, a los hombres de batalla, y pecó en contra de Dios, él ignoró el mandato del Señor para que tenían que pagar tanta plata por cada uno de los hombres que era contado, ¿no? Eso representaba la sangre derramada del Cordero y la redención. Eso representaba la plata, o un tipo de la redención era la plata, y David ignoró eso. Y el ángel de muerte llegó y 70,000 hombres murieron en una noche. Ahora, yo no voy a entrar en detalles sobre eso ahora, pero el Señor le dijo al profeta, dile a David
que vaya a ofrecer sacrificio ahora. Él fue a Araúna el Jebuseo, quien era el dueño del monte del templo. No había templo en ese momento. Y Araúna le dijo: rey, yo te daré mis bueyes, te voy a dar mis trillos, mi yugo que es hecho de leña o de madera, para que hagas holocausto y no tienes que pagar nada. Y David le dijo: no ofreceré a Jehová Dios holocausto que no me cueste nada. Y el ángel de la muerte, cuando ese sacrificio fue ofrecido, se detuvo. Y permítame decirle algo. De acuerdo al nivel que la cruz de Cristo se predique, a ese nivel el juicio de Dios se detendrá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Los últimos 8 años, antes del último año, la iglesia, y no todo sucede de la noche a la mañana, tiene un tiempo, toma tiempo, pero la iglesia, parte de este ministerio y otros ministerios que han nacido de este ministerio, casi no hay predicación de la cruz. Y la nación ha sufrido el peor clima que jamás ha vivido en la historia de esta nación. Porque solamente hay una respuesta al pecado, y no es la psicología y no es cualquier otra cosa, es la cruz, el sacrificio de Jesucristo. Es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y lo voy a decir, este ministerio y lo poco que conocemos de este gran mensaje, los predicadores en esta plataforma, está comenzando a tomar efecto en esta nación. Firmemente creo que la elección del presidente Trump es debido a la predicación del Evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo en este mundo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que esto depende de nosotros de ninguna manera, pero sí estoy diciendo que es la predicación de este mensaje, Jesucristo y este crucificado. Y el Señor está comenzando a bendecir a esta nación. Y permítanme decirle que Él está empezando a bendecir a otras naciones del mundo que permiten que esta cadena llegue a sus naciones para predicar a Jesucristo y este crucificado. Hace un año atrás, la nación de Polonia dijo: queremos que su cadena esté acá. Ahora, yo no hablo polaco. He estado en esa nación, pero no hablo el idioma. Y lo primero que pensé fue, bueno, yo no hablo este idioma. Pero el Señor me había dicho unos 2 años atrás ya, y ustedes se dan cuenta, y voy a reducir lo que iba a decir. Lo vi ayer en las noticias. 1 de cada 4 personas en el mundo habla inglés. ¿Escucharon eso? Hay cerca de 8,000 millones de personas en este planeta y 2,000 millones de ellos hablan inglés. Así que pusimos la cadena allí en Polonia. En inglés, el día de antes de ayer recibí otra llamada. Otra cadena en Polonia. Dijeron: queremos esa cadena, ese canal en nuestra cadena. Gloria a Dios. Aleluya.
Dios va a bendecir a Polonia por hacer eso. Y Él bendecirá a Francia y Alemania y Gales, Escocia, Inglaterra y Dinamarca y, ayúdenme, Australia, Nueva Zelanda. Debes de decirme las otras naciones, Dinamarca, Colombia. Ayúdame, él no sabe, tú sí sabes, dime otra nación. Sudáfrica, bueno, él dice que es Escandinavia, él no sabe. Pero gracias de todas maneras. Gloria a Dios. Porque el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz, es la palabra más poderosa jamás conocida. Gloria a nuestro Dios. En segundo lugar, Pablo dijo, pongan esto en la pantalla, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Gloria a Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Respóndanme una pregunta. Estamos hablando de la santificación. Usted necesita este poder. Tiene que tener este poder. Muy bien. ¿Hay algún poder en ese madero donde Jesús murió? No. No. ¿Hubo algún poder en la muerte? No. La Biblia dice que Él murió en debilidad. No quiere decir de que Él personalmente era débil espiritualmente, quiere decir que Él a propósito se hizo débil. Él murió en debilidad. Él pudo haber dicho una palabra y 2 legiones de ángeles hubiesen estado allí presentes en un momento, pero gracias a Dios que Él no lo hizo. Él pagó el precio completo. El poder está en el Espíritu Santo. Allí está el poder. Y el Espíritu Santo trabaja, obra, y esto es muy importante. Hacemos la pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo obra? ¿Cómo el Espíritu Santo obra? La mayoría de los cristianos dicen, bueno, hablan en lenguas. No. Eso es lo que Él hace. Yo quiero saber cómo Él obra. ¿Cómo? Lo que Él hace no es automático. Hay muchos cristianos que piensan que lo que Él hace es automático, que eso simplemente sucede. Él ve una necesidad, entra y ayuda a la persona. No es así. Si fuese así, entonces no hubiese un fracaso en la vida de un cristiano, porque el Espíritu Santo entraría allí inmediatamente y detuviera eso. Pero Él no hace eso. Él deja que usted falle. Él le advierte, le habla, le advierte, le mueve en el corazón. Pero si es tonto lo suficiente como para entrar en eso, Él lo permite. Él va a dejar que usted le pegue al hombre. Pero el poder está en el Espíritu Santo, pero tiene que saber usted cómo Él obra. Él obra exclusivamente ¿saben lo cierto, Robert? En el marco del Espíritu Santo, de la cruz, de la obra terminada en la cruz, lo que Cristo hizo allí. Eso le da al Espíritu Santo el medio legal para hacer todo lo que Él hace. Por eso se los leí anteriormente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ley, algo legal. Eso es lo que le da el medio legal. Y cuando su fe está en Cristo,
la cruz exclusivamente, entonces eso abre la puerta para que el Espíritu Santo obre a favor suyo, para darle lo que necesita, para echar atrás las tinieblas. Y permítame decirle, como creyentes, ustedes están enfrentando las fuerzas demoníacas de las tinieblas. A eso se está enfrentando usted. Ahora, son más fuertes que usted. Son más fuertes de lo que yo soy, pero no son más fuertes que el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibimos una carta recientemente. Llegó a la oficina de Jim Woolsey y una señora escribió y dijo: mi esposo y yo hemos estado viviendo para Dios durante 20 años, o 18 años creo que dijo. Y ella dijo: mi esposo ama a Dios, él es salvo, es bautizado con el Espíritu Santo, pero ha estado atado por el alcohol durante 18 años. Hemos tratado todo y no pudo dejarlo. Y yo sé que él ama a Dios, y ahora mismo yo no creo que él lo diría, pero hay algunos en televisión que dirían: bueno, él no era salvo, él era un hombre malo. Sí lo era. Era un hombre salvo. ¿Cómo se puede ser salvo y ser un juez? ¿Cómo puede ser salvo y la lengua tan larga que puede limpiar el piso de allá afuera? La lengua es un mal que está lleno de veneno y ningún hombre la puede controlar, pero Dios, el Espíritu Santo, puede controlar esa lengua. Dijo: nosotros no nos atrevíamos a decir nada a nadie, y eso era muy inteligente. Si usted tiene un problema, no le vaya a contar eso a nadie, porque se conocerá en todo el mundo. Bueno, y es que, no voy a decir. Dicen: pero cuando nosotros encendimos la televisión y empezamos a escuchar el mensaje de la cruz, gloria a Dios. Dijo: ahora ya han pasado 2 años y mi esposo, no ha tocado el alcohol más. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Porque la palabra de la cruz, ¿qué es la predicación de la cruz? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos eso? Cuando decimos: este predicador predica la cruz, aquel predicador no. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Les voy a decir lo que significa. Es que el predicador entiende, y usted entiende, que todo lo que recibimos de Dios, todo es hecho posible por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Usted es salvo por lo que Él hizo en la cruz. Tiene vida eterna por lo que Él hizo en la cruz. Es sanado por lo que Él hizo en la cruz. Tiene victoria sobre el mundo por lo que Él hizo en la cruz. Victoria sobre la carne por lo que Él hizo en la cruz. Victoria sobre el diablo por lo que Él hizo en la cruz. Toda bendición que tiene es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es la predicación de la cruz. No quiere decir que el predicador predica de la cruz cada vez que agarra el micrófono. No es eso. Pero sabe y entiende, y usted lo sabe y lo entiende también, que todo lo que tengo en Cristo, todo, de la A a la Z. No, hermano Swagger, es que yo ayuné tantos días y el ayuno es bíblico, pero
He aprendido a confesar 20 escrituras cada día, maravilloso. Voy a hacer lo mismo, pero eso no le va a dar victoria a usted sobre el pecado. Muy bien. Número 3. Pues me propuse, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dijo Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora hay que entender varias cosas, que Pablo probablemente era el hombre más educado que escribió en las Escrituras. Se cree, si es verdad o no, yo no lo puedo decir, pero se cree que él estudió en la Universidad de Tauro, que era una de las universidades más conocidas en el mundo de aquel tiempo. Ahora, no hay prueba histórica de esa, pero se cree por los eruditos de que él fue educado, que posiblemente algunos dicen que él lo hizo. Se cree. No había un hombre en el planeta que conocía la ley de Moisés, como Pablo la conocía. Nadie. Sé que fue algo bastante tentante para él, el no utilizar eso que él conocía sobre las condiciones del mundo. Voy a decir lo siguiente, yo lo he contado ya anteriormente, pero la mayoría no estaba aquí, o muchas de ustedes no estaban acá. Cuando Pablo, antes de él edificar la iglesia de Corintios, él predicó un tiempo en Atenas. Atenas había perdido su gloria ya, pero en un tiempo, 200 años atrás, había sido el centro de la filosofía. Los griegos habían tomado la mente de los hombres a través de Sócrates, Platón, Aristóteles. Habían llevado la mente hasta donde podía llegar y todavía no respondía a sus preguntas. Sócrates dijo que algunos hombres son malos y él estaba en lo incorrecto porque todos los hombres son malos. Pero él dijo, algunos son buenos y otros no son buenos. Él reconoció el mal. Platón, su estudiante, dijo, todos los hombres son malos, son iguales, pero aquellos que son buenos no saben cómo cruzar ese gran precipicio que existe entre lo bueno y lo malo. Lo vemos allá, sabemos que está allí, pero no podemos cruzar. Y Aristóteles, quien era estudiante de Platón, dijo, sí, existe el bien y el mal. Hay un gran precipicio entre ambos. Y los buenos no pueden cruzar para apartarse de lo malo. Y no sabemos cómo hacerlo tampoco. Pero Atenas había perdido ya su gloria hace tiempo atrás. Y cuando Pablo llegó, él predicó en las calles allí, en las calles donde la gente se levantaba y hablaba todos los días, las plazas, hablaban allí en la noche y él hizo lo mismo, habló en público así. Aunque se burlaron de él, le llamaron un campesino, este judío tonto, pero pensaron suficiente de lo que él estaba diciendo que le pidieron que hablase con la Corte Suprema de ese momento. Y él lo hizo. Varias personas
respondieron. Conforme a Pablo predicó, y yo he ido a este lugar donde estaba la Corte Suprema, donde se llevaban a cabo aquellas reuniones 2000 años atrás. Él partió y empezó a avanzar hacia Corintios. Y cuando llegó a Centuria, que era el puerto de Corintios, y caminó las 5 millas para llegar a Corintios, era un hombre preocupado en ese momento. Él sabía que lo que se tenía que hacer en Atenas no se había hecho. Él predicó sobre la resurrección y predicó un mensaje poderoso, pero él no predicó la cruz. Y yo sé que estaba preocupado porque él no veía los resultados que él quería ver. Y estaba pensando, si yo no pude recibir respuesta en Atenas, ¿qué voy a hacer yo ahora en Corintios, que es la capital de los vicios del mundo? En aquel momento era así. No solamente tenía los dos problemas de la filosofía y los vicios. ¿Cómo puedo yo penetrar esa barrera? Y yo creo que el Espíritu de Dios le habló y le dijo: Pablo, cuando vayas a Corintios, a la ciudad de vicios, filosofía, la peor en el mundo de aquel tiempo, predica la cruz. Predica la cruz. Por eso él dijo: estoy determinado a no saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Y edificó una gran iglesia en Corintios. Ahora no he terminado, pero me voy a detener acá. Alguien dice: ¿por qué se va a detener? Bueno, porque estoy cansado. Pero sabemos, conocemos un poco de la santificación. ¿Piensa que sí? Gloria a Dios, claro que sí. Gloria a Dios. Lo voy a repetir esto otra vez. La justificación es libertad de la penalidad del pecado. La santificación es libertad del poder del pecado. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Well, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. I'll sing it again now. Well, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Sing it one more time now. Thank God, well, I surrender all. Well, I surrender all to thee, my blessed Savior. Dese vuelta y salude al que está a su lado y nos vemos esta noche. Well, I'm going through, thank God, well, I